Ya, mis queridas alumnas, las que están presentes, vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a ir explicando un poco cómo es la dinámica que se desarrolla en la prueba, que en el fondo es lo que ustedes tienen que rendir y para lo cual se están preparando, ¿verdad? Eh, bueno, primero que todo, dentro del lenguaje y comunicación, lo más importante y que afecta a todas las asignaturas es la comprensión lectora, ¿ya? Esa es la base para todas las asignaturas que van a ser evaluadas para ustedes. Por lo cual es acá, en esta área del lenguaje y comunicación, la clave para que ustedes tengan una buena respuesta y obviamente tengan una buena evaluación. Esto ya aprueben el curso. Eso es lo más importante. Bueno, acá les vamos a ir enseñando algunos tips más o menos importantes, cómo pueden ayudarle a poder ir descubriendo y respondiendo las preguntas de manera más correcta. Teniendo en claro, ¿cierto?, de que las pruebas tienen 12 preguntas aproximadamente, ¿cierto? Y que ustedes para aprobar tienen que tener el 60% de las respuestas correctas. Y dentro del grupo de las 12 preguntas hay 30% de ellas son preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir que son abiertas? Que son, ¿cierto?, preguntas de índole personal o de algún conocimiento, una experiencia, una opinión acerca de un tema determinado en el cual ustedes van a dar, ¿cierto?, su respuesta. No es con alternativas, a eso se refiere, sino que ustedes tienen que escribir la respuesta correcta, de acuerdo a su conocimiento, o de acuerdo a su experiencia, o de acuerdo a una opinión con respecto a algún tema, ¿ya? Generalmente siempre ponen textos y a partir de esos textos vienen preguntas. En la clase de preguntas pueden haber preguntas explícitas, es decir, que están ahí, ¿cierto? Y es solamente buscarla y copiarla textualmente. Y hay otras que están implícitas, es decir, que hay que pensarlas para encontrarlas. Y por último, hay unas valorativas. Cuando se le habla de valorativa, es decir, cuando ustedes aplican los valores, sus creencias, sus conocimientos, sus opiniones con respecto, ¿cierto?, a algún tema en particular en el cual se desarrolla el texto que se le dieron para que ustedes leyeran y analizaran, ¿ya? Entonces, en todos los textos se clasifican en esos tres niveles las preguntas, siempre. Por eso que ahí ustedes van a ir viendo cuáles eh, van a ser las formas correctas de poderlas ir responder. Ya, con respecto a eso, ¿cierto? Tenemos que tener claro que en la comprensión lectora hay que tener cosas muy claras. Primero, que siempre cuando voy al texto voy a leer el título del texto. El título ya me está dando una idea de qué se va a tratar la lectura y si yo tengo algún conocimiento o de algo del tema en particular. Eso es importante. Después puedo hacer una leída de las preguntas. Voy a mirar las preguntas y ¿cuál es la idea de esto? Es que cuando yo vaya a leer el texto, ya voy a ir con una idea de qué es lo que me están preguntando con respecto a ese texto. Ustedes recuerden que tienen un tiempo determinado para responder, por lo cual tienen que priorizar siempre las preguntas que se les vayan realizando, en darle prioridad a las que ustedes ya tienen la claridad para responder y tienen la certeza de que va a ser una respuesta correcta. Y después, ¿cierto?, se dejan, si en algún minuto se quedan entrampadas con una pregunta, no saben la respuesta, la dejan pasar y siguen avanzando, porque en este minuto es preferible perder una pregunta que 5, 7 o el resto de toda la prueba, ya perder mucho tiempo. Entonces, generalmente se sugiere de que vayan respondiendo lo que sepan primero, con certeza, y después, si les queda tiempo, vuelven atrás y empiezan
Pueden hacer una revisión o pueden ir respondiendo las que les costó más, ¿cierto? Responder la primera vez. Esas son como algunas sugerencias, ¿ya? Con respecto a cómo ir desarrollando este tipo de pruebas que se les van, que ustedes, bueno, lo van a ver en todas las asignaturas que son muy similares. Lo único que cambian son los contenidos, ¿ya? Eso es como los tips primordiales, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver qué tipos de textos nosotros tenemos, porque hay diferentes tipos de textos y los vamos a ir como clasificando más o menos en lo que ustedes eh, más o menos recuerdan o vamos, ya, ahora voy a ir a ver si puedo proyectar algo. ¿Me esperan un poquito? Disculpe, profesora, hay compañeros que se tratan de unir a la clase y no pueden. Sí, es que no sé por qué no puede entrar en un niño porque no me llega la invitación. Eso es lo que no entiendo. Porque siempre me avisa a mí cuando quiere ingresar a alguien y no me ha llegado nada. Le dije que lo intentara, pero no sé por qué no puede entrar. No lo entiendo. Ya, aquí vamos a ver si puedo poner, ahí está. Ya ven el texto, la proyección, la diapositiva, ¿la pueden ver? Sí, Ya. Bueno, aquí yo hice como una clasificación de los diferentes tipos de textos que existen, ¿cierto? Y ahí hablamos de los textos literarios y los no literarios. Dentro de los textos literarios tenemos género. ¿Qué quiere decir un género? Se refiere a la forma en cual se escribe, ¿ya? Cómo se escriben los textos. Por ejemplo, tenemos el género narrativo, como lo dice la palabra, narra, ¿cierto? Narrar es contar algo, relatar. Entonces, dentro del género narrativo encontramos, por ejemplo, las leyendas, los cuentos, la fábula, las novelas, etcétera. También tenemos el género lírico, ¿ya? Que es un género, ¿cierto?, más particular porque requiere de una estructura distinta, un lenguaje distinto, ¿ya? Y a veces es inclusive un poquito más difícil de interpretar porque tenemos que tratar de meternos, ¿cierto?, interiorizarnos de lo que el poeta está o la poetisa tratando de mandarnos a través de su escrito, el mensaje. Entonces, generalmente los géneros líricos son un poquito más complejos para poder comprenderlos y entenderlos, ¿ya? Bueno, dentro del género lírico tenemos las poesías, las canciones, las odas, que son diferentes tipos de manera de expresar el género lírico. También tenemos el género dramático, que son todas las obras de teatro, ¿cierto? Que tienen también una estructura donde hay personajes, hay una escenografía, música, ¿cierto? Que van a una ambientación particular, hay escenas y todo eso que van ambientando para que la representación o la obra de teatro, ¿cierto?, sea lo más real posible. Y por otro lado tenemos los textos no literarios, ¿ya? Y los clasificamos en tres grupos también, que son los informativos, que generalmente es lo que más vemos nosotros cuando andamos por todos lados en la calle, somos bombardeados de información, porque tenemos las noticias, los afiches, las cartas, los avisos, la biografía, las invitaciones, los informes, etcétera. Ahí hay una gran variedad de textos informativos, es decir, informan. Los instructivos,
como lo dice la palabra, instruye, es decir, nos orienta, nos va dando las pautas para desarrollar algún tipo de situación o algún, por ejemplo, una receta, en este caso una preparación de un plato en particular, un manual de instrucciones, es decir, si nosotros compramos un aparato o un mueble, ¿cierto? Nos viene un librito de instrucciones que nos va orientando de cómo ir armándolo o cómo ir a hacer el uso correcto, porque si lo hacemos de manera incorrecta y lo echamos a perder, no nos van a hacer validar la garantía, etcétera. Entonces, es lo que menos siempre generamos nosotros los chilenos, menos leemos, son los manuales de instrucciones. Generalmente los dejamos guardados ahí y en caso de emergencia tomamos el manual de instrucciones y lo leemos, ¿cierto? Pero estos son textos instructivos. Y por último, los normativos, donde generalmente nos ponen las reglas y los reglamentos, en todo orden de cosas. Desde nosotros estamos regidos siempre por reglas y por normas, ¿ya? Reglas de tránsito, reglas en el trabajo donde estamos, en los colegios, a todos los lugares donde nosotros estamos o acudimos, tenemos reglas, reglamentos y normas, ¿ya? Por lo cual ahí, ¿cierto? Podemos aplicar de que son textos normativos. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? No, estamos bien. ¿Quedó todo claro? Ya, perfecto. Ya, entonces ahí teniendo claro que hay diferentes tipos de textos, podemos tener una orientación mejor de cuando veamos más adelante, vamos a hacer un ejercicio y voy a poner diferentes textos para ir descubriendo, ¿cierto? A cuál texto pertenece y cómo lo puedo ir clasificando. ¿Ya? Ya, seguimos. El, vamos a ver otro. Ya. Y aquí yo hice unas pequeñas diapos, ¿cierto? Como profundizando con respecto a lo que les hablé de antes, de lo que es la comprensión lectora y lo que yo debo preocuparme, ¿cierto? Para poder ir priorizando cómo debo ir respondiendo de manera correcta un texto. Como les dije de antes, ¿cierto? Identificar el tipo de texto que se está leyendo, ¿ya? Nosotros ya vimos una explicación de cómo y cómo clasifico los textos, literario o no literario. Y eso también me va a ayudar a mí a poder tener una mejor comprensión del texto. ¿Para qué fue escrito? Tu finalidad, es decir, ya sea informa, enseña, entretiene, relata, entrega una pauta de normativa, etcétera. ¿Ya? ¿Qué me dice el título? El título siempre nos sugiere ya y nos dice, ah, esto se va a tratar de tal cosa. Tener una idea, a ver, parece que alguien está tratando de entrar, a ver, espérenme un cachito. Profesora, disculpe, pero se escucha bien bajito también. Yo tengo el máximo, pero lo escucho a veces casi que ni habla. Ya, voy a ver, espérenme un poquito. O sea, yo estoy, ya,
Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. ¿Ahí me escuchas? Sí, hay un poquito mejor. Ya, voy a hablar más fuerte entonces, me voy a acercar. Ya estaba, que estaba viendo que alguien estaba pidiendo entrar. Ahí no sé, ya. Por eso interrumpí un poco la. Ya, vamos a ver ahora de nuevo. Ya le estaba diciendo, ¿cierto?, de que todos estos pasos a seguir para la comprensión, de mejorar una comprensión lectora. Estábamos en la idea de que hay que tener, ¿cierto?, leer el título y tener una idea de qué se trata el texto. ¿Qué conozco sobre el tema? Lo que pueden hacer también es ir, a medida que después vuelvan al texto y empiecen a leer, van a ir subrayando algunas palabras que les son desconocidas, ¿ya? Y que son importantes, porque si yo de repente no conozco una palabra, tampoco a lo mejor voy a poder entender la idea de lo que me quiere decir el texto. Ustedes tienen la facilidad de consultar a los profesores también en ese minuto de los examinadores, si tienen dudas con respecto a algo que no entienden o que no comprenden o no saben su significado. Porque eso también es importante, porque si yo no conozco una palabra, probablemente voy a tener una mala interpretación y una mala comprensión de lo que el texto me quiere entregar. Así que eso también es muy importante. Leer las preguntas antes del texto, como le dije delante, y después leer, seguir para tener una buena comprensión lectora y poder ir, ¿cierto?, respondiendo las preguntas con respecto a los diferentes tipos de textos que le van a ir colocando en la prueba, ¿ya? Siempre son varios textos, ¿ya?, de diferente índole. Después yo vamos a hacer un ejercicio para que vean más o menos cómo pueden venir planteadas las pruebas, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta con respecto a esto? ¿Todo bien? Sí, profesora. Ya, podemos continuar entonces. Y ahora voy a ver si podemos hacer un ejercicio ahí juntas, las que puedan. Vamos a ver. Ya. Aquí vamos a observar, ¿cierto?, que hay diferentes tipos de textos. ¿Lo observan? ¿Pueden verlo? ¿Lo están observando? Sí, profe. Ya. Véanme de qué se tratan. A ver, el primero. Dice primer encuentro por la liberación animal. Uruguay, 22, 23, 24 de enero. Es un poquito antiguo, de 2010. Pero ¿qué tipo de texto sería ese de acuerdo a lo que les planteamos al comienzo? ¿Es un texto informativo? ¿Es un cuento? ¿Es una leyenda? ¿Es un afiche? ¿Es una invitación? ¿Es un diario? ¿Es una carta? ¿Qué es lo que es? Ahí cada uno es un texto distinto. ¿Qué sería este de el primer encuentro por la liberación animal? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Está comunicando algo? Claro, pero ¿qué texto es? ¿Un cuento, un afiche, un aviso, un diario, una carta, invitación? ¿Qué es lo que es? Parece que fuera un afiche. Muy bien, ¿cierto? Es un afiche, un afiche. Y los afiches nos entregan todo, ¿cierto? Una información de un tema determinado, porque ahí vemos que las letras son más grandes, por lo cual ahí destaca de qué se trata. Y también nos indica, ¿cierto?, que en una fecha determinada y en un lugar determinado se va a realizar un encuentro, ¿cierto? Nosotros si vemos que dice liberación animal, es decir, ¿qué es lo que estamos pensando? Nos está sugiriendo algo. ¿A qué personas se debería tratar ese tipo de? ¿A todos les interesa? Entonces, se fijan que ahí siempre se va a indicar
los afiches y la información va determinada o dirigida a un tipo de público o de gente que está interesada en eso. ¿Ya? Eso también es importante, va dirigido hacia alguien. Y ese alguien somos nosotros, los lectores. Por eso que todos estos textos informativos generalmente son con letras de diferentes tamaños, de colores, cosa que sea llamativo para la vista y que nos atraiga la atracción, para entregarnos la información que ellos nos quieren dar. Ya, el texto que está al lado dice la tercera, y ahí aparecen una foto, aparece una noticia. ¿Qué será? Informativo. Informativo, muy bien. Y estamos hablando de un diario, ¿cierto? En este caso, una noticia. El que está acá al lado que dice que sale la niñita ahí con un mundo. ¿Qué será? Vivamos en un mundo limpio y feliz. ¿Qué nos está sugiriendo ahí? A ver, veamos, parece que hay alguien está entrando. A ver, esperemos un poquitito. Y ahí llegó alguien. Ya, bienvenido el que pudo entrar ahora. ¿Quién es Benjamín? Hola Benjamín, pudiste entrar ahora. No sé qué pasó adelante, pero bienvenido. Sí. Ya, ya, continuamos entonces. Eh, ¿A qué tipo de texto corresponde este de la niña que está firmando un planeta Tierra? Ahí dice. Informativo. ¿Ya? ¿Y qué será eso? ¿Qué tipo de texto informativo? No está dando un aviso. Ya, un aviso, ¿cierto? Tú mismo dijiste la palabra, un aviso. Es un aviso como un afiche, ¿cierto? Un aviso publicitario, como el que vimos al inicio. Exactamente. Ya, después tenemos aquí dice una torta, te invito a mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué es eso? Lo dice claramente. Una invitación, ¿cierto? Ya, esa invitación también me entrega información, porque en la invitación tiene que venir los datos y la información que yo necesito, es decir, para quién, de parte de quién me está invitando, el lugar donde va a ser, ¿cierto?, la fiesta de cumpleaños, la hora, la fecha. Por lo cual, ahí también es un texto informativo y nos está entregando, ¿cierto? Y es importante toda la información para yo poder llegar a la fiesta. Si no, no voy a poder llegar. Entonces estamos viendo que este es otro tipo de texto informativo que se llama invitación y en este caso es para una fiesta de cumpleaños. La, las invitaciones pueden ser, no sé, por a matrimonio, un bautizo, a una graduación, a un lanzamiento de un libro, etcétera. Es decir, pero toda la información tiene que ir estipulada. Por eso que son informativos. Eso es muy importante, porque todos los textos que informativos deben llevar toda la información para que yo, ¿cierto?, me llegue el mensaje de manera correcta y completa. Ya, acá al lado tenemos, esto no lo usamos mucho, cada vez menos con la tecnología, ahora usamos los mails, correos electrónicos, pero hay situaciones, ¿cierto?, en que utilizamos una carta
para casos más formales, ¿ya? O la notificación de algo en particular muy importante. Se utiliza todavía esta forma de mandar un sobre, ¿cierto?, a través de correo y con la información de una carta como corresponde. Entonces ahí vemos que la carta también tiene una estructura. En ella tiene que ir el lugar y la fecha desde donde yo estoy escribiendo, ¿cierto? Tiene un enunciado, un encabezado, a quién me estoy dirigiendo, un mensaje, una despedida y una firma, ¿ya? Tiene toda una estructura y eso debe ir siempre en una carta. Ahora, el enunciado y el mensaje depende de a quien yo le estoy escribiendo una carta, porque hay cartas formales y cartas informales. Las cartas formales son las que yo escribo, ¿cierto? A alguna autoridad o alguien, ¿cierto? De mayor rango, a una casa comercial, etcétera. O sea, quien yo no conozca, que no tenga familiaridad. Y las cartas informales son las que le escribo, no sé, por un amigo, un pariente, a un pololo, etcétera. Y el lenguaje también cambia, ¿ya? Propiamente tal, el lenguaje también varía de acuerdo al tipo de carta que yo voy a realizar. Pero sí es importante tener presente que tiene que ir, ¿cierto?, el lugar y la fecha de donde yo estoy escribiendo. Por ejemplo, si estoy, no sé, pues en Santiago, la fecha del día de hoy, o si estoy en otro país, pongo el país y la ciudad, siempre va escrito ahí. Y el enunciado, en este caso, es más informal. Y el mensaje, que es muy importante, qué es lo que yo le quiero contar o quiero plantear a la persona que le estoy escribiendo. Una despedida, si es un amigo, más coloquial, ¿cierto? Y si es alguien como una autoridad o algo más formal, ¿cierto? Respetuosamente, afectuosamente, etc. Y el nombre o la firma dependiendo de la carta. Vemos que el sobre también lleva información, a su cara, ¿cierto?, de frente, el nombre de la persona, la dirección, la ciudad, el país, etcétera, y al reverso, el remitente, que es la persona que escribe, ¿ya? Y que también tiene que llevar sus datos, su nombre, su dirección, su ciudad, porque en caso de no, por algún motivo la carta no llega, se devuelve al remitente para que, ¿cierto?, se vuelva a reenviar. ¿Vamos bien? ¿La carta es un informativo o pueden ser instructivos y normativos también? Porque uno a veces manda alguna receta por carta o escribe algo formal. No, las cartas son informativas. Siempre informan algo. Ahora, si tú le escribes una receta, claro, porque no le vas a escribir solo la receta, sino que probablemente vas a ponerle un enunciado, todo antes, un mensaje antes, previo a anexar una receta. ¿Me entiendes? Si yo mando una receta sola, ese es un texto, ¿cierto? Más bien normativo, porque voy a indicar una preparación a una persona. Pero las cartas no, las cartas generalmente son textos informativos que tienen toda una estructura y quieren que tener un mensaje, ¿ya? Un mensaje, un enunciado, un mensaje y un saludo, una despedida. No es que yo copie y pongo una receta y la envío, ¿me entiendes? Ya, sí, ahora ya ¿Sí? entendí ya. Claro, y el lenguaje va a cambiar dependiendo de a quién yo le escriba. Por eso decía adelante, si por ejemplo yo le quiero escribir a una autoridad o, o no sé, a algún presidente de una junta de vecinos o a hacer un reclamo a una empresa o una institución, etcétera, yo utilizo un lenguaje, ¿cierto?, más formal. ¿Qué quiere decir más formal? Es decir que no la voy a tutear,
ni le voy a decir palabras, ¿cierto?, que sean más familiares, más cotidianas, sino que ya hoy utilizo como tratándome, hablándome de un usted, en tercera persona. Por lo cual el lenguaje que yo utilizo es distinto. Y la despedida obviamente es distinta. No le puedo decir chao, un abrazo, un beso, ¿me entiendes? Sino que me despido de usted o agradeciéndolo, saludos cordiales, etcétera. O sea, el lenguaje va cambiando. Porque esa persona yo no la conozco, no tengo familiaridad con eso. ¿Me entiendes un poco más, Marcela? Sí, ahora ya entendí ya. Ya, perfecto. Ya, vamos a ir viendo, ¿cierto? Vimos esos textos informativos, vamos a ver si podemos hacer un ejercicio. A ver, esperemos un poquito. Esperemos un poquito. Ya. Ya, vamos a ir a la misma, pero ahora vamos a tratar de analizar una imagen determinada. Vamos a ocupar la primera. ¿Se acuerdan la primera? Del encuentro de liberación animal. Ya. Recordemos lo que les dije yo con respecto a la comprensión lectora. Es decir, yo siempre tengo que tener claro que el texto que me están dando, yo tengo que ir viendo de qué manera o qué información me quiere entregar. Dijimos que este es un texto informativo, por lo cual yo tengo que tener claro, ¿cierto?, a partir de lo que el texto me está entregando, a quién va dirigido. ¿Ya? Este es un afiche, por lo cual está dirigido a un público en particular. ¿Qué público en particular creen ustedes que está dirigido? Dice primer encuentro por la liberación animal. Uruguay, ¿cierto? 22, 23, 24 de enero del 2010. Liberación animal. ¿A qué A los tipo? animalistas. Muy bien, claro. A los animalistas, ¿cierto? A los animalistas. Por lo cual ese público es el que le va a traer la información en particular de este afiche. Entonces ahí está, ¿cierto?, direccionado el público. Después, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este afiche? El propósito quiere decir cuál es el mensaje, la información que me está entregando. Ese es el propósito. ¿Para qué fue escrito? ¿Qué información me está entregando? Que tenemos que liberar a los animales. No, léelo bien. Dice, primer encuentro por la liberación animal. ¿Qué nos está haciendo? Que van a liberar a distintos animales que se van a reunir para liberar animales. Ya, Como que voy es a la sacar primera algunos. reunión que van a hacer. Eso, por ahí va. Es el primer encuentro, es decir, van a realizar un encuentro con personas, ¿cierto?, que son animalistas y se va a realizar en Uruguay y en una fecha determinada. Es el 22, 23 y 24 de enero del 2010. Hay un poquito antiguo, como les decía, pero la idea es... Entonces, ese es el propósito, informar acerca del primer encuentro de liberación animal. Ese es el propósito de este texto. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta. Informar acerca del primer encuentro por la liberación animal. Ahí dice, hay palabras destacadas. Las palabras destacadas son las que se escriben más grandes, con colores, como que es lo que... Liberación animal. Exacto. Liberación animal. ¿Y por qué? Porque eso ya me está indicando, como lo hicimos delante, ¿cierto?, dando como un filtro a quién va dirigida la información. Porque hay personas que no tienen más afinidad con los animales, a lo mejor lo va a leer, pero no le va a llamar más la atención. ¿Te fijas? Pero esas palabras destacadas a mí me atraen la atención y además
al público que le sirve la información, se va a detener y va a profundizar y va a releer bien el afiche, va a estar sacando la información que requiere. Ya, muy bien, vamos a ver la otra. Observen ese dibujo ahí. Dice, computador más grande de Chile duplica capacidad de cálculo para ciencia. Y ahí aparece una foto, ¿cierto? Con una persona con un computador, como en una máquina. Bueno, claramente eso es porque el texto dice, una noticia, ¿cierto? Noticia. ¿Y cuál es la noticia? ¿Qué nos está informando? ¿Qué nos dice? Aquí lo que más se nota es, como vimos en el texto anterior, las palabras destacadas. En este caso, las letras grandes, que es el titular. Para atraer mi atención, me escriben en grande, entonces si a mí me interesa el tema, yo lo profundizo y voy a leer lo que sigue de la noticia, que se ve en letras pequeñas. Pero el titular está hecho para eso, para atraer la atención del lector. Entonces, ¿a qué se referirá esta noticia según el titular que tiene? ¿Qué creen ustedes? Que están llegando los computadores más grandes a Chile, duplicando la capacidad de cálculo para ciencia. Ya, bien, ¿cierto? Que llegó un computador que es el más grande, ¿cierto?, de Chile y que duplica la capacidad de cálculo para la ciencia. Perfecto. ¿Y qué información te entrega la imagen? Porque una es la que está escrito y la foto apoya la información. ¿Y qué creen ustedes que nos está entregando como información esa imagen? ¿A qué se parece ahí? Uno puede visualizar la foto y decir, porque si yo veo por sí sola la foto, no hubiese tenido las letras, ¿qué hubiera pensado que hay ahí? ¿Qué está haciendo ese hombre ahí? Pareciera que estuviera en un cajero. ¿Cierto? Pero Pareciera que estuviera en un cajero, ¿ya? Probablemente si hubiese estado solo la foto publicada, yo podría entender o interpretar de que el hombre está frente a un cajero. Entonces, generalmente en las noticias, aparte de las letras llamativas, grandes, ¿cierto?, que atraen la atención del lector, se apoyan con fotografías. Es una manera de apoyar un poco la información que se está entregando. ¿Ya? Solamente eso. Ya, dentro de las noticias como son textos informativos, ya hemos visto que es importante que tengan letras, ¿cierto? Los titulares nos van entregando ya una idea de lo que se trata, que se pueden apoyar con imágenes, pero dentro de las noticias hay una gama distinta de noticias, diferentes tipos de noticias. ¿Qué tipo de noticias yo puedo encontrar? Nómbrenme alguna. Es cosa de ver no sé, las noticias en la televisión, es lo mismo. Siempre hay como espacios distintos. ¿Qué tipo de noticias nos pueden entregar? Información, Sí, pero información, pero ¿de qué noticias tipo? policiales, Ya, policiales, bien. ¿De qué otro tipo? ¿A qué le gustan los hombres siempre ver ahí que buena en la última parte? A ver, ahí hay un varón por ahí conectado, que les gusta mucho. de fútbol. Eso, el deporte, bien. Entonces tenemos las noticias, ¿cierto?, policiales, deportivas, ya que no necesariamente son de fútbol, pero generalmente hablan de eso. ¿Qué más? noticias tecnológicas, Ya, de la ciencia y de la tecnología, ¿cierto? Entonces tenemos noticias, ¿cierto?, deportivas, policiales, de ciencia y tecnología. ¿De qué más? De la salud, Ya, de la salud. entretención, Ya, muy bien, ¿cierto? Una
cartelera de entretención, de arte, de música también. Y también hay un tema que a todos siempre estamos ahí atentos. Subió el pan, va a bajar el limón, qué sé yo, van a subir los sueldos. ¿Qué tipo de noticias serán esas? Bajó el dólar, subió el dólar. ¿De qué tipo serán esas? Que tienen que ver con la economía. Entonces, eso son noticias de economía. ¿Ya? Esa es otra área de las noticias. Hay noticias económicas, ¿ya? Que nos van indicando, ¿cierto? Toda esta cosa de las alzas, las bajas, de la alza, no sé, pues va a subir el sueldo mínimo, o que tiene toda esa área, que apunta a toda esa área de movimiento económico, que afecta a un país o al mundo, etc. Esas son noticias de tipo económico. También están las noticias ecologistas, ¿ya? Que ahora se incorpora bastante en la ecología, ya sea de los nuevos descubrimientos, no sé, pues de que salvaron a las ballenas, en la Conchinchina, donde sea, pero el foco, digamos, de la información ya tiene como un perfil distinto, ¿ya? Entonces tenemos las policiales, las deportivas, las económicas, las ecologistas, las de ciencia, y, bueno, dije ya, ciencia y tecnología, dije de cultura y arte, eh, las sociales también, cuando hay una marcha, cuando hay una movilización, también ahí son noticias sociales. Entonces ahí vemos que las noticias también se clasifican en diferentes tipos, dependiendo de la información que nos entrega. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Ya. ¿Quedó claro más o menos cómo funciona una noticia? Ahí tenemos harta información en la que le he entregado ahora. Ya, vamos a ver otro tipo de texto informativo y que hemos hablado anteriormente de eso. Otro texto informativo que aparecía en la fotito era una invitación. En este caso era una invitación a un cumpleaños, ¿cierto? ¿A qué otro tipo de motivo, por qué otro motivo, por qué otra razón puedo yo recibir una tarjeta de invitación? ¿A qué cosa? Una charla informativa, Ya, una charla informativa. ¿A qué más? ¿A dónde más los pueden invitar a ustedes? Aparte de una charla. a un paro, A un paro, ya. Bien. ¿A qué más? Hagámoslo más lúdico, más entretenido. A ver a dónde nos invitan también. A Aparte de un una fiesta de evento. cumpleaños. A un evento, ¿cierto? A un evento, a un recital, a un matrimonio, aunque no hay muchos matrimonios últimamente, pero matrimonio, a un bautizo, a una graduación, Baby ¿ya? shower. A un shower, exacto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los motivos distintos. Lo importante de esto es que la invitación, como vimos anteriormente, tiene que tener la información, es decir, de quién me la envía, para quién es, el lugar, la dirección, el, la hora, la fecha. Eso es importante también. ¿Ya? Creo que está tratando de entrar a alguien. Esperemos un poquitito. No, pensé que estaba tratando de entrar. Entonces siempre la invitación también tiene dígame, dime Benjamín. Oiga, profe, quería informarle que pasa que yo estoy aquí en la pega por si no le respondo en momento, no tengo Ya, tanta actividad. ok,
Ya, pero estás ahí escuchando. En todo caso, Benjamín, esto queda grabado para que lo veas después con calma, ¿ya? Ya, vale. Ya, ok. Ya, entonces ahí vimos que tenía un motivo distinto, ya, la invitación también, pero la información que debe ir es para todas igual, o sea, el motivo que sea, yo tengo que saber quién me lo envía, para qué público es, o sea, para quién es, el lugar, importante, la dirección, ¿cierto? La hora, la fecha, eso es claro, o sea, esa información tiene que ir sí o sí. Ya, vamos a hacer como un resumen de esta parte, antes de tener un pequeño break. Vamos, ya hablamos harto de los textos informativos, veamos ahí de cuáles se acuerdan. ¿Qué tipo de textos informativos hemos visto ahora, en esta parte? ¿Qué tipo de textos informativos? De todos los que hemos mostrado varios. ¿De cuáles se acuerda? Los afiches, De afiche, muy bien. de las cartas, de Cartas, las noticias, noticias. ¿Y el último que estábamos hablando recién? invitaciones. Invitación, claro. Muy bien. Y hay otros textos, ¿cierto?, que no hemos visto acá, pero que también nombramos al inicio, que eran, por ejemplo, un manual de instrucciones, ¿ya? O un reglamento, que estaría dentro de los textos informativos también, o no, parecía a los nombres. Pero la receta, ¿cierto? Una receta. La receta nos indica un poco la preparación de algo. Ya, entonces en los textos informativos tenemos el afiche, la noticia, una invitación, Dice biografías también. biografía también, exactamente, biografía. ¿Y qué es una biografía? Es como relatar la vida de alguien en forma más breve. Sí, muy bien, Marcela, muy bien. La biografía, claro, es relatar la vida o los hechos importantes que realizó en esa vida algún personaje en particular. Y cuando nosotros mismos escribimos una biografía, se llama autobiografía. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros mismos, nos escribimos de nuestra propia vida, es una autobiografía. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien, chiquillas, ya. Vamos a parar unos 10 minutitos, ¿ya? Para que, no sé, pues vayan al baño, se toman un cafecito. Y nos juntamos 10 minutitos más, ¿les parece? Ya, gracias. Para tomar la segunda parte de la clase.